Bueno, buenas tardes. Arrancamos el segundo encuentro de la Sí, columna de jurisprudencia. Lindo, de a poco vamos haciendo una costumbre de encontrarnos los viernes en este horario. sí, lindo. Ahí se están uniendo. Vamos Para a esperar unos segundos, unos minutitos para que se sumen algunas personas más. Hoy les contamos a los que ya nos acompañan, vamos a estar tratando un fallo de corte del año 2017, o sea, bastante cercano a nuestro presente, vinculado con discapacidad, vinculado con temas de procedencia del certificado único de discapacidad para acceder a las prestaciones. Así que bueno, eh, un poco nos parecía, nos parecía interesante traer a colación estos temas, ¿no?, que se vinculan con la urgencia al momento de peticionar coberturas de discapacidad, la necesidad de tener o no el CUT, vamos a hablar de eso, qué pasa frente a un tema de recupero de gastos motivados en prestaciones de discapacidad, en cuanto a la procedencia justamente de contar o no como elemento indispensable el certificado único de discapacidad. Así que bueno, de a poco. Bueno, no dale. sé, ¿querés arrancar, Marian? Sí, sí. Bueno, este fallo es un fallo de corte, como dijo Andrea, es AMG contra la obra social del Poder Judicial de la Nación. No es un amparo, es un cobro de pesos, y esto es importante, ya lo vamos a ver. Más que nada, es un fallo donde la Corte arribó a una decisión que en principio pareciera bastante controvertida, que es no ordenar que la obra social del Poder Judicial no cubra los gastos médicos que tuvo un niño con menor de edad con discapacidad. Eh, Marian, si te parece, antes que vayamos al fondo, vamos a sí, situarnos en los hechos, como para ordenarnos un poco. El fallo es un fallo dictado el 5 de septiembre del año 2017, llega a la Corte por recurso extraordinario, o sea que el recurso fue concedido. Como bien manifestaba Mariana, el fallo es un cobro de pesos por suma de dinero, se llama AMG, y la obra social contra la cual se litigó como parte demandada es la obra social del Poder Judicial de la Nación. En este fallo, es un fallo que pasó por primera instancia con confirmación de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, eh, que había así hecho lugar al reclamo de los padres del menor de prestaciones médicas vinculadas con la discapacidad del niño, que se dieron en un periodo determinado de tiempo, sí, de enero del 2007, esas prestaciones, a junio del 2010, que fue un tiempo neurálgico en el cual el niño tuvo un agravamiento de su estado de salud. La familia hizo las presentaciones en la obra social para las coberturas y para reintegros. La obra social estaba al tanto de la situación de salud del niño, estaba al tanto del agravamiento de sus condiciones, y el punto a considerar y a tener en cuenta en esto es que la obra social dio cobertura, pero no dio cobertura al 100% de las prestaciones solicitadas. André, Entonces, te quería agregar, sí, no solo reclamaban el reintegro de las prestaciones estas que vos contás, sino que también sí, reclamaban el daño moral. el daño moral, tal cual, como parte del reclamo. Sí, Primera instancia hizo lugar, Cámara también, y el argumento, como
como punto a considerar y que es lo que vamos a analizar al comentar este fallo, es justamente dos variables que entran en juego y que se cruzan durante todo el derroteo del fallo. Uno es que el niño no tenía certificado único de discapacidad y que tampoco sus padres habían generado un inicio de diligenciamiento de la certificación de dicha discapacidad. Y por otro lado, el tema de, bueno, que la obra social de por sí, en su reglamento interno, prevé, a través de la resolución 1126 de la obra social, prevé en su artículo 5 las coberturas y el acceso a las prestaciones dando por cumplido, que es donde se tiene que acreditar, la condición de discapacidad a través de su certificación conforme normas de orden público, como son la 22.431 y la ley 24.901. Este es el marco neurálgico de los hechos. ¿Qué dijo la Cámara? ¿Cuál fue, y acá te doy pie, Mariana, para que nos cuentes cuál fue el argumento de la Cámara para confirmar lo dictado por primera instancia? La Cámara hace lugar a la pretensión con el argumento de que no podía verse comprometido el interés superior del niño por un requisito administrativo como es el certificado de discapacidad. Eso es lo que dice la Cámara. Ahí es cuando hacen lugar, porque obviamente apela la demandada, que es la obra social del Poder Judicial, y ahí hacen lugar al recurso extraordinario. Lo que dice la Corte ante estas cuestiones es que en principio no, o sea, por un lado tenemos que surge palmariamente de la ley la obligatoriedad de contar con el certificado de discapacidad para acreditar la discapacidad. O sea, el certificado de discapacidad, como ya sabemos, es un documento público y acredita la discapacidad. Y el único órgano, digamos, que está autorizado legalmente para otorgarlo, en este caso sería la Junta Médica, o como se llame a lo largo de los años, o como vaya cambiando. Pero es el Estado el que, digamos, certifica la discapacidad. Esto surge de la 22431, si no me equivoco, artículo 3, y de la 24.901, del artículo 10, donde nos dicen que la discapacidad se va a acreditar con el certificado de discapacidad. Aparte de eso, el certificado de discapacidad es un derecho, es una herramienta, es una llave, digamos, que nos abre un marco jurídico más un montón de beneficios sociales. Y la Corte sopesó de manera bastante importante que este no era un caso que tenía que ver con un tema de salud del niño, sino que era un caso que tenía que ver, o sea, que tenía netamente un tilde patrimonial, porque lo que se exigía acá era el reintegro más el daño. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que también se dice en el fallo que el niño, más allá de que las coberturas no fueron dadas como si fueran por discapacidad al 100%, sí vio satisfechas muchas de las coberturas, porque entró en lo que es en el marco de salud, y nuestro marco de salud es bastante amplio. Evidentemente no alcanzó para cubrir todas las prestaciones que el niño necesitó en ese periodo, pero el dejar, digamos, yo creo que es un fallo controvertido, pero que es acertado en el sentido de que dejar al arbitrio o a la discrecionalidad de la obra social o del juez decidir si una persona es una persona con discapacidad o no, o si certifica, digamos, discapacidad, es muy peligroso, porque eso en algún caso podría ser, como en este tal vez, podría ser tal vez adecuado, entre comillas,
pero esa discrecionalidad podría jugarnos en contra, yo creo, en la mayoría de las situaciones. Entonces, queda muy claro que la posición de la Corte es, en estos casos, porque, o sea, la Corte va siempre caso a caso. Es muy raro que haga una generalización, algo muy amplio, porque tal vez son casos parecidos, pero tienen un tinte distinto en alguna cuestión, y tal vez la Corte falla distinto. Yo creo, como siempre hablamos, Andrea, eh, que si hubiesen podido acreditar, porque uno también se pregunta qué es lo que pasó que no se pudo acreditar en ningún momento, porque esto duró varios años, porque para llegar a la Corte uno recorre un camino bastante largo. ¿Qué pasó que no se pudo acreditar en ningún momento la discapacidad? Porque ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿Qué es lo que se pregunta la gente, las familias? ¿Puedo iniciar un amparo sin certificado de discapacidad? Bueno, puedo responder Obvio, a esa pregunta. obvio. A ver, eh, acá puntualmente sabemos que estamos frente a un tema de cobro de pesos, donde la vinculación no es inmediata con el derecho a la salud. El niño no había un riesgo, acá el niño las prestaciones las había recibido con una cobertura parcial de la obra social, con la integración de lo faltante a través de su familia. El reclamo es de dinero y el reclamo es por daño moral. Ahora, cuando uno tiene prestaciones de discapacidad que urgen acceder, uno puede iniciar el CUD, puede iniciar, perdón, el amparo, puede iniciar una acción de amparo para el acceso, uno puede iniciar la acción de amparo, y lo conveniente es acreditar el turno para acceder a ese CUD, para esa evaluación a través de la Junta Certificante, con obviamente el compromiso de atraer al expediente la certificación que así lo avala. ¿Por qué? Porque obviamente la ley 24.901 para acceder al sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad establece justamente como requisito que la persona debe ser titular de certificado único de discapacidad, ensamblándolo con la ley 22.431. Sí. Acá justamente en este fallo, cuando analiza los argumentos de la Cámara, la Corte tacha de arbitrario y tacha de una interpretación errónea en cuanto a la fuente de la ley. Y dice que obviamente la primera fuente en la ley es su letra. Entonces, la Cámara comete un sopesado error, porque por querer ser de alguna manera tuitivo al interés del amparista, lo cierto es que le quita la intención que el legislador le dio a través de la redacción de la norma, poniendo en cabeza de la autoridad de aplicación el peso para poder, la autoridad para poder certificar discapacidad, y le otorga un mero carácter de prueba más, una prueba más. Claro. Lo baja a una documental una documental que no es obligatoria, cuando sí lo es, cuando de la propia ley surge eso. Entonces, cuando la Corte tacha de arbitrario, lo cuestiona y aduce que hay un error, que hay una falla en la interpretación de esas normas. Y así lo dice. Yo quería leerles una parte puntual, la propia resolución de la obra social, que convengamos que no es que estamos hablando meramente de la resolución interna 1126 de la obra social del Poder Judicial, ¿no? Estamos hablando de normas de orden público que acompañan. Claro.
que están en primer lugar. Pero dentro de la propia resolución, en el artículo 5 establece: en ningún caso se otorgará cobertura por discapacidad a afiliados que no tuvieran acreditada dicha condición por la autoridad competente, indicada en el párrafo A del artículo anterior. El párrafo A del artículo 4 hace mención a lo que era en su momento el Servicio Nacional de Rehabilitación, Claro. que ahora dejó de existir a través de la creación de lo que actualmente es la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, y lo que hay vigente como autoridad de aplicación son las juntas certificantes, y en las provincias las autoridades designadas al tal fin. No es algo menor. Es interesante. Mira lo que dicen. Mira lo que dice acá. Cuando la Corte habla nos dice: sin embargo, el tribunal descartó la aplicación del Estatuto de la Obra Social y concluyó que el certificado no era más que una prueba adicional de la discapacidad que el niño padecía y de la que la demandada tenía conocimiento, atento a su historia clínica, por lo que cabía prescindir de él frente a las restantes circunstancias de la causa para dar preeminencia al interés superior del niño, que es lo que vos explicabas hace un rato. Esto es gravísimo por parte de la Cámara de Posadas. Darle un carácter que no le dio el legislador, hacer una interpretación sesgada de las normas. Pero sí, bueno, volviendo a esto del amparo, tanto vos como yo hemos iniciado amparos acreditando el turno. Claro. ¿Cómo lo manejaste, Mariana? ¿Cómo lo manejaste? Se presenta el amparo sin el certificado de discapacidad, obviamente, y con el turno sacado como para acreditar. Después, bueno, si después no acredita, caerá el tema de lo que es la cobertura por discapacidad, pero cuando uno realiza esa estrategia, o concreta esa estrategia, cuando uno está casi al 100% seguro de que el certificado de discapacidad se va a otorgar. O que, por ejemplo... Si no corres el riesgo de, si vos armaste una demanda y lo fundaste exclusivamente en la normativa y en el ámbito de la discapacidad, se te va a caer. Claro. O sea, uno tiene que tener también la previsión de ver el encuadre, ¿no? Uno puede estar seguro, y hay veces, sí, uno puede estar seguro, puede ser muy evidente que, ¿no? Que la certificación no va a ser denegada, que no es un caso border, que podemos dudar si le dio la audiometría o no le dio la audiometría, si le dio pero bueno, siempre uno tiene que estar muy sólido, claro, tanto en la normativa de salud como en la de discapacidad al entablar la demanda, y uno tiene que ser también muy sólido en el ofrecimiento y sustanciación de la prueba. Yo te quería agregar que también en una parte, no sé si en el fallo ahora se menciona o lo charlamos siempre nosotras, de este tema de también la importancia del CUD. En el caso de la obra social del Poder Judicial es un caso aparte porque es una ley es una obra social con ley propia. De creación propia, claro. Pero existe el mecanismo de integración, y de la única manera que el Estado va a devolver, digamos, el dinero de las prestaciones por discapacidad a las obras sociales, también es cuando la obra social acredita el certificado de discapacidad. Entonces, se lo exigen como parte de la documental, de la carpeta que deben hacer de cada afiliado con discapacidad. Y no sé si yo creo que la Corte, si hubiese sido un amparo de salud, tal vez hubiese tenido un criterio un poco más amplio. Pero en este caso, que fue por el lado del reintegro, digamos, patrimonial, la posición fue estricta. Digamos, no es un fallo que uno diga, bueno, qué lástima, ¿no? Porque siempre uno quiere que los padres recuperen el dinero que invirtieron, que no correspondía que pagaran, pero también por otro lado, tal vez, no sé, desconozco, por supuesto,
el intríngulis de qué ha pasado, que no acreditaron el certificado de discapacidad, es importante estar informados. Es importante y es lo que siempre decimos. Estar informados y estar bien asesorados. Es esto y que nosotros decimos en... porque no, digamos, es un error técnicamente tal vez solicitar, sí, yo creo que sí, es un error solicitar prestaciones cuando uno no acredita por qué se las tienen que dar. O sea, el motivo, vos no podés acreditar el motivo por el cual te tienen que devolver el dinero. ¿Entendés? Es como que vos digas, tengo un cheque para ejecutar, pero presentes una... Es que en algún punto es contradictorio, porque si vos, a ver, vos estás pidiendo el reintegro de las coberturas al 100%, justamente basado en la normativa 24.901, 22.431 y concordantes, vos no podés tomar la letra de la ley para una cosa y la letra de la ley para otra, no considerarlo. Claro. Esto va tanto para la asistencia letrada del amparista como para la Cámara. O sea, a mí la verdad que me llama poderosamente la atención la posición de la Cámara, lo indeble, la falta, porque ni siquiera puede decir de que hay un intento sólido de argumentación jurídica seria que pueda defender la posición. Basarse en el interés superior del niño para desvirtuar normas de orden público, que expresamente lo dice la letra de la ley, no que es una interpretación de un juego normativo y que bueno, que depende de qué lado de la biblioteca estés, sino que justamente es llano, es claro. Entonces, yo creo que como conclusión a este encuentro de hoy, si hay necesidad, y obviamente hay urgencia de acceder a prestaciones de discapacidad, asesorar a la familia para que por lo menos podamos hacer un inicio de demanda contando con el turno para certificar discapacidad. Primer punto. Si estamos hablando de tema patrimonial, necesariamente, si yo quiero un reintegro al 100% de esas prestaciones, y me estoy basando en la normativa que conocemos, debemos dar cumplimiento a esos requisitos que también nos pide esa misma normativa. Me llama y adhiero a tu inquietud, la atención de que a lo largo del tiempo no tenemos las fechas de inicio, porque el fallo del recurso extraordinario no lo manifiesta, pero, a ver, no sé si tiene sí, tiene un inicio 2010, porque es barra 2010. Bien. Y el fallo de corte es 2017. Llama la atención muchísimo que en 7 años no pudieron acreditar. Ni siquiera hayan intentado. Claro. Que igual, convengamos algo, supongamos que lo hayan gestionado, y que lo hayan gestionado a posterior. También, y la verdad que también es discutible, porque si lo gestionaste a posterior, viste, si lo gestionaste en el 2015, sí, antes de que fuera corte, es posterior, y sabemos que no habría seguridad jurídica si yo llevo para atrás y pido la exigibilidad de una ley para atrás cuando no estaba dando los requisitos. En todo caso, ese turno de certificado de discapacidad debería de haber sido gestionado en el periodo de esas prestaciones, que son prestaciones que datan entre enero del 2007 y junio del 2010. Sí. Y si en ese periodo por lo menos hubieran gestionado el turno, el turno y el certificado, bueno, pero no lo han hecho ni siquiera a posterior, aunque a posterior tampoco lo habilitaría a un reintegro al 100%, cuando en la línea de tiempo para atrás no contaba con cumplir con el requisito justamente de contar con el certificado de discapacidad. Nos están mirando de Chile, qué lindo, gracias por estar. Ah, qué bien. Qué bueno que se sumen, me encanta. Ni hablar, podemos traer después jurisprudencia vinculada de los países
que nos acompañan. Hay mucha jurisprudencia linda para poder discutir y analizar. Así que bueno, básicamente eso. No sé si vos querés agregar, Mariana, y no sé si tendrán, quienes nos acompañan, quieren hacernos algunas preguntas, o quieren debatir. Acá dice Está alguien, Fabián, acá dice alguien, Noelia. si yo muchas Sí, veces, ay, no puedo ver, no me deja pasar. Si yo muchas veces con el turno, perfecto. Fabiana de, no, no, está bien. O sea que varias veces, acá está Suyay, ¿cómo estás? Rocío, bueno, varios. Susana, Acá estoy viendo vale. varios. Bueno, me parece que lindo encuentro. Como conclusión, dejar que es importantísimo Bienvenido, que, Rosario. bien, De Rosario nos están mirando, qué bueno. Bienvenida. Bueno, el fallo está a disposición. Si ustedes sí, quieren tomar lectura del fallo, nos escriben a Sui Juris, eh, nos escriben a Sui Juris y bueno, y se los hacemos llegar sí, no hay problema. para que lo tengan en carpeta, y lo puedan tomar lectura. Sí, no entiendo que desde la propia base de la jurisprudencia ya nos Ah, pusieron a un ver, poco desde Córdoba también. Bueno, el tema del turno, nos pone, pero es por un tema administrativo y más de la pandemia. Sí, lo que pasa es que el turno, de alguna manera, siempre hablando de iniciar, de tener que iniciar amparo por prestaciones, no por reintegros. Eh, el turno demuestra que, bueno, hay una voluntad de allanarse obviamente a lo que uno obra en concordancia con lo que pide. O sea, si yo estoy pidiendo la cobertura al 100%, yo obro en concordancia de buscar, de cumplir con la certificación de discapacidad. Y el turno demuestra, bueno, que yo ya estoy en curso y que justamente estoy en un proceso de amparo por la urgencia que tengo, porque están dados los requisitos de admisibilidad de la acción y va acompañado de una medida cautelar en donde el peligro, la demora y el daño inminente lo documento y lo argumento al mismo tiempo, va todo de la mano y en concordancia, y en esos casos sí hay jurisprudencia, hay fallos, hay medidas cautelares dictadas en este sentido, priorizando la atención del derecho a la salud, que en este caso sí está en juego y de manera directa, claro. que no se trata de devolver dinero, como el caso que estamos analizando. Eh, Así que bueno, es bueno tenerlo en cuenta. Y después, bueno, obviamente acreditar la concesión del mismo para estar cuadrados en la normativa por la cual pedimos la cobertura al 100%. Así Bueno, que bueno, como no sé si hay conclusión, acá dice que algún comentario más. yo lo he usado más en los reclamos para no atrasar, claro. Claro, claro, Es la idea, pero lo bueno, justifica. tenemos que saber que el certificado hay que presentarlo, o sea, hay que acreditar la discapacidad, porque estamos citando y exigiendo todo un marco normativo que de la única manera en el que vamos a entrar es con el certificado de discapacidad. Con ese documento vamos a entrar en el marco jurídico y si no, bueno, como pasó en este fallo, le dieron las prestaciones que tienen que ver con el marco de salud, que tal vez no alcanzaron, puede ser, pero no son pocas las que tiene nuestro sistema. Así que bueno, me parece que como conclusión, saber que sí o sí hay que presentar o el turno o el certificado de discapacidad, siempre en los inicios de los amparos de salud. Y para los reintegros, por supuesto, desde el inicio, acreditar el certificado de discapacidad. eh, Acreditar el certificado, acreditar el turno, por lo menos en el periodo donde estoy haciendo las erogaciones, como es este caso, que las prestaciones eran enero 2007, junio 2000 y junio 2010. En Claro, esos bueno, periodos. bastante tiempo, 3 años. Una lástima porque uno quiere... Quizás no habría voluntad, viste que, a ver, no habría voluntad, no habría esa convicción de tener que certificar
la discapacidad de un hijo. O sea, son pasos muy movilizantes en la vida de cualquier persona. Sí, bueno, Siempre... la labor como profesionales es asesorar a la familia. Totalmente. Es un paso difícil Totalmente. y por supuesto que adhiero a lo que vos decís, no deja de ser la herramienta y la llave que nos va a abrir todo el marco jurídico más los beneficios sociales. Entonces es de la única Totalmente. manera a la que vamos a acceder. Totalmente. Bueno, no sé, Totalmente. Así que bueno. nos preparamos otro Bueno, para el viernes que viene. Si tienen alguna sugerencia, si no es hoy, nos pueden ir escribiendo en la semana, no hay problema, y nos cuentan a ver cuáles son las inquietudes o sobre qué tema les gustaría debatir. Estamos acá para generar un poco de debate, informarnos y charlar un poco acerca de estos temas que, bueno, que a todos nos tocan y todos tenemos que tratar de manejarlos. bueno, yo en lo personal, y le hago extensivo a Mariana, agradezco que nos acompañen. La idea es encontrarnos los viernes, media hora, porque estamos todos colapsados con tanta pantalla, media hora, podernos encontrar todos los viernes a las 7 de la tarde, 19 horas, para tratar temas vinculados con la práctica profesional en el ámbito de la salud y la discapacidad, que es a lo que dedicamos todo nuestro campo dentro de Sui Juris, capacitando, brindando cursos, capacitando y también generando estos espacios de debate que nos hacen tanto bien. Así que les agradecemos que estén. Y los esperamos el próximo viernes. Tienen que poner en el perfil, para los que no saben, habilitar la campanita que está arriba del lado derecho y les avisa los vivos, todos los viernes les va a avisar cuando nos conectamos, así podemos debatir. Así que bueno, que tengan un muy, muy buen fin de semana. Y nos encontramos el próximo viernes. Misma hora y por el mismo canal, como quien diría. Nos vemos. Un beso. Hasta luego. Chao. Chau.